Vamos allí en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Poco a poco vamos avanzando y gracias al Señor por su cuidado y su palabra también. Y espero que cada vez que podamos compartirla pueda ser de ánimo para cada corazón, para cada uno de ustedes, fortalecer su fe en el Señor. Dice el versículo 37, vamos a mirarlo, vamos a centrarnos más en este versículo, pero voy a leer hasta el verso 39, ¿sí? Esto es, vamos a tomarlo así como un solo conjunto de versículos, pero vamos a centrarnos ahí en el 37. El versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jesucristo, el que estamos mirando así, el Señor y Salvador, también tiene el poder para hacer vivir. Vamos a ver, Señor, en oración. Padre amado, Señor, te damos gracias por cada posibilidad que nos das de compartir la palabra, Señor. Gracias, Señor, por ella, que es viva, Señor, y eficaz. Gracias, Señor, porque por medio de ella conocemos más de ti y también comprobamos la voluntad. Rogamos, Señor, que pongas en nuestros corazones esa disposición, esa obediencia, esa prontitud y diligencia, Señor, a estar atentos a ella, Señor, a poder vivir obedeciendo por amor a tu nombre, Señor, con amor, que cada vez que podamos estar delante de tu palabra, Señor, obra en nuestros corazones para humillarnos, sabiendo de quién viene, y a la vez también que podamos temblar ante ella, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir. Se carga de cosas, trabajo, estudios, van a ser tantas cosas, responsabilidades en el hogar, pero Señor, más allá de todo lo que podamos vivir a diario, que nada de eso tape tu belleza, nada de esto tape tu gloria, la belleza en tu palabra, la importancia, Señor, de ella misma, que es para cada alma. Te lo pido por amor a tu Hijo y guíanos, Señor, a poder ir en pos de ti siempre. Señor, gracias por todo. Dame la gracia y la sabiduría de compartir con cada uno de mis hermanos este mensaje. Y ruego que obres en todo. Yo también necesito, Señor, ser formado por ella. Ayúdame. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados. Durante los últimos 5 domingos que hemos estado compartiendo las credenciales de ese Señor a quien tienen que invocar, recuerden que hablábamos de credenciales por cuanto Pedro, para exponer el pasaje de Joel ahí en el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, empieza a nombrar las características, aquello que los va a llevar a identificar, no por ideas de Pedro, sino como él fue un testimonio vivo de todas estas cosas. Él lo vivió, él compartió tiempo con el Señor, pero también por ese Espíritu Santo que vino con él, que le iba a guiar a toda verdad y que le iba a revelar todas las cosas de su Señor, le da una comprensión de las Escrituras para poder mirar y exponer este pasaje y por ejemplo citar varias, por lo menos ha citado 2 salmos hasta acá, e incluso está interpretando el pasaje de Joel para mostrar por las Escrituras de que Jesucristo es el Cristo, que Él es el Señor y Salvador a quien tienen que invocar, que Él es el que está, como que damos la última enseñanza, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro guía todo lo que sabe, lo que vivió con el Señor, su manera de andar, su testimonio, y lo lleva a Cristo, a las personas que están escuchando, aquellos que fueron reunidos por este estruendo.
y usa las Escrituras para llevarlos a Cristo. ¿Ven? Este es el Señor de quien se está hablando. Es Él el que tiene que invocar. Y esta promesa de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo es para vosotros y para vuestros hijos y para cuanto el Señor llamare a los que están lejos. Esa es la promesa que se da por medio de Cristo. Todo aquel que invoque su nombre. Y ha comenzado desde el versículo 22 y Él le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Es un nazareno varón aprobado. Y a partir de allí, de varón aprobado, veamos que esa palabra significa acreditado, credenciales. El hecho de que como Jesucristo mismo, nuestro Señor, hecho hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, nos dice Juan. Y a partir de allí como vemos cómo Dios estaba con él, acompañándolo, y que él era también portador de todo ese poder de hacer esas señales y prodigios que se vieron acá, y que todo lo que hacía el Padre, él lo hacía acá también. Entonces había una perfecta comunión del Hijo con el Padre. Entonces, escuchábamos el testimonio de Nicodemo o del ciego en Juan capítulo 9 que decía: no, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. O el ciego dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero aquel que hace la voluntad de Dios, a ese oye. Entonces hay un testimonio de que Jesucristo estaba haciendo esto. Creo que los discípulos en el camino de Maús decían: varón poderoso en obras, si mal recuerdo, poderoso en obras, siendo respaldado por Dios. Él estaba viniendo de Dios, él vino de Dios, enviado por Dios a llevar adelante lo que había determinado. Este es el Mesías, mis hermanos, que fue menospreciado. Este es el Rey que vino entre medio de ellos, como se compartía durante hoy, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo vieron tal cual, lo menospreciaron, que vino según el pacto eterno. Y ese pacto el Señor, cuando se iba a llegar el tiempo de su cumplimiento, tiempo atrás lo fue dando a conocer en diferentes edades, a diferentes personas, y lo iba mostrando de diferentes maneras, ¿sí? Todo era como una sombra de lo cual se iba a ver a la perfección en Jesucristo nuestro Salvador. Y aquella luz verdadera, mis hermanos, aquel Salvador que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y también agrega Juan en el capítulo 3: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que recibió nuestro Salvador. No es algo que él no sabía. No es algo que no sabía. Pero ese aborrecimiento fue el que recibió nuestro Señor. Eso fue lo que recibió. Esa luz fue tenida en poco, recibió escarnio, oprobio, vituperios, mentira, a tal punto que se escandalizaban de él, nos dicen las Escrituras. Pero el Señor mismo dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No iba a recibir eso de los suyos. Como también dice Romanos: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ese aborrecimiento al Dios invisible, ahora con este Dios visible aquí presente, se hace notorio, y todo lo que el hombre en su rebeldía demostraba constantemente, ahora lo ve y estando delante de Dios no se humilla y se rebela, lo aborrece, lo menosprecia. El mismo Señor, el mismo Creador de estas criaturas, vino y padeció, mis hermanos, y dio un buen testimonio delante de Dios en todo tiempo de su caminar. Pero como también se nos compartía, si no me equivoco, el jueves, estos padecimientos eran necesarios. Eran necesarios conforme al propósito eterno, eran necesarios que sea de esta manera. Así tenía que ser. El versículo de hoy dice: al oír esto, así comienza diciendo, así comienza la primera parte de este versículo: al oír esto. ¿Qué es lo que oyeron? Es lo que preguntamos, mis hermanos. ¿Qué es lo que escucharon ellos? Bueno, ya hemos estado hablando un poco acerca de esto. Pedro, nuestro hermano Pedro, ha comenzado a dar testimonio de Jesús. Su humanidad y su deidad ha quedado expuesta. El reconocimiento
de Él como testigo y de las obras que hizo nuestro Señor, lo está haciendo manifiesto en este momento, les está contando. Él fue varón aprobado, como les estaba diciendo. Oyeron también acerca del propósito eterno. Cuando Él les dice en el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo. Esto hablábamos acerca de ese propósito eterno, que según los hombres estaban pensando en que se estaban deshaciendo del Señor, sin embargo todo estaba yendo conforme al propósito de Dios. Se estaba dando lo que el Señor había antes determinado conforme al pacto eterno. Oyeron aquella victoria sobre la muerte, por cuanto no lo podía retener, pues el Padre le levantó. El Señor aún sobre la muerte, mis hermanos. Oyeron de aquel varón profetizado. Recuerdan que vimos esto conforme al salmo que presenta Pedro, a fin de despojar a ellos de la confianza o la mirada sobre David y que puedan mirar en aquel que se levantó y venció sobre la muerte. Las Escrituras hablaban de él que iba a hacer esto, y he aquí, han pasado pocos días y nuestro Señor ya no está en esa tumba. Ya no está en esa tumba. Oyeron acerca de su exaltación. Eso es lo que le predicó Pedro, pero no antes sin haberles mostrado acerca de su humillación y todo lo que hizo. Cómo fue nuestro Señor humillado, pero ahora, una vez que fue exaltado, ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Como podemos observar, si miramos todo esto que acaba de compartir Pedro, aunque ya lo hemos visto quizás en más profundidad, no vamos a encontrar, mis hermanos, ninguna palabra engañosa en lo que Pedro ha usado en este momento. Obvio, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Está compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, está compartiendo acerca de su persona, de su manera de vivir, y no ha adulterado la palabra, no ha adulterado el mensaje, está siendo fiel al pasaje, está compartiendo acerca del Señor sin agregar y sin quitar. Pensaba en este pasaje, en este momento, presionado Pedro por tantas cantidades de personas que lo rodeaban. Y digo, ¿cómo ha cambiado todo a lo largo del tiempo? Y quizás hoy en día esto no se sigue viviendo de esta manera. De poder anunciar un mensaje fiel al Señor, fiel a su palabra, sin diluirlo, sin pervertirlo, sin contaminarlo. De lo cual también es un buen ejemplo y un buen testimonio para nosotros de mirar cómo compartir el Evangelio. Fíjense en lo que hablaban. Fíjense en lo que Pedro está compartiendo. Está compartiendo acerca de la Escritura. Está compartiendo de la vida de Cristo. Está compartiendo eso y vamos a ver cómo eso mismo es lo que Dios utiliza a fin de llevarlos en arrepentimiento a Cristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, considerando esto a la manera de compartir el Evangelio entre aquellos que están en nuestro entorno, aquellos con los cuales el Señor nos ha puesto en cada lugar. No adulterar el mensaje, sino que expuso a Cristo, mis hermanos. Predicaron a Cristo y a este crucificado, es lo que también nos enseña Pablo. Se habló de su santidad, de su justicia, de su amor, de su misericordia, de su poder, de su autoridad. Y no solo esto, sino que lo que hace diferente también es la presencia del Espíritu Santo. Su poder había venido sobre ellos para que se cumplieran las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo: vosotros me seréis testigos. Vosotros me seréis testigos. No van a salir a anunciar, no van a salir a predicar, no van a salir de Jerusalén hasta que no seáis llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando. Ahora, el hecho de poder oír, mis hermanos, cuando el versículo comienza diciendo al oír esto, al escuchar todas estas cosas, no le atribuye mérito alguno a estas personas que están acá reunidos en este lugar. No tiene mérito alguno, mis hermanos, de todos, según el número de los que escucharon más adelante, cuando lleguemos allá, habla un número de Lucas de 3.000 personas. Eso es lo que él registra. Había más, evidentemente, pero quiero que pensemos en esto de que queda de lado todo mérito del hombre, aún al momento de escuchar. Aún al momento de escuchar.
Pero ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con aquellos que no escucharon? Porque si vamos al caso, no sé cómo hizo Pedro, no sé cómo sería para poder hablar a 3.000 personas y que todos se pueda llegar el mensaje claro. No sé de qué lugar estaba, no sé cómo lo hizo, no sé si pasó un mensaje de voz en voz, no lo sé. Sé que lo único que nos dice es que habló y las personas escucharon y se convirtieron. Y pensando si hay un número más grande todavía, no sé cómo lo hizo. Sí tenemos el registro de las Escrituras que el Señor obró con poder y que lo llevó al arrepentimiento y lo salvó y lo llevó a Cristo. Pero pensando en esto, y si hubiese habido menos personas, si hubiese sido un número como acá, y de los que están acá quizás la mitad se convertía en la otra, ¿por qué no? ¿Por qué unos se escucharon y los otros no? Si todos tienen oídos, todos tienen oídos, todos se escuchan. Pablo en Romanos 8, versículo 18 dice, ¿no han oído? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿No han oído? ¿Acaso no todos tienen oídos? ¿No todos fueron expuestos al Evangelio? Muchos oyeron ese día este mensaje, mis hermanos, pero estos fueron los que, según Juan, como lo relata en Juan capítulo 1, versículo 12, estos son los que le recibieron. Y a esos que dice Juan que les recibieron, los despoja de todo tipo de fuerza, de todo tipo de aquello en lo cual puedan apoyarse, dejando de lado diciendo no es voluntad de sangre, no es voluntad de hombre, no tiene nada que ver la fuerza del hombre, la voluntad, el intelecto, la sabiduría, sino que esto es de Dios. El hecho de que puedan recibirle, porque recuerden que comenzamos hablando de que este Mesías que vino no lo recibieron, a los suyos vino no lo recibieron, pero después dice, pero los que le recibieron, a esto les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia, mis hermanos? No interviene el oído del hombre, no interviene el intelecto, la sabiduría, la capacidad, la fuerza, las obras. No tiene nada que ver eso con esto. Es el poder de Dios obrando en los corazones, es el poder de Dios obrando, mis hermanos, en cada uno de aquellos que estaban escuchando este mensaje. Como les dije un tiempo atrás, quizás entre los que están acá, recuerden que había algunos que se burlaban y decían, miren, estos están llenos de monstruos. Estos están llenos de monstruos. Y se burlaban, y otros estaban atónitos. Quizás, vaya sorpresa nuestra, algunos de los atónitos no creyeron al mensaje y los que se burlaban creyeron al mensaje. O quizás pasó al revés. Pero no sabemos cómo el Señor obra en cada corazón, a quien salva. Así es el viento, dice, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. No sabemos qué ha pasado, pero gloria al Señor por lo que Él ha hecho, mis hermanos. Estas personas de repente comienzan a oír de Cristo, mis hermanos, conforme a como está escrito de Él en las Escrituras. Y no es un simple mensaje, no es una simple lectura de la ley, no es una simple recitación del libro de Salmos. Aquello que se veía como una sombra, como les decía recién, ahora de repente empieza a tomar forma, ahora de repente se empieza a ver con claridad a Cristo, porque ya no están mirando con un manto sobre sus ojos, el velo está siendo quitado y se lo puede ver con claridad. Esa es la obra que está haciendo el Señor acá en cada corazón, para que ellos puedan empezar sus sentidos empiezan a despertar y empiezan a escuchar la voz de su Señor. Al oír esto, pueden identificarlo. ¿Y qué hace la diferencia? Una vez más, como les dije, es el poder del Señor, pero el Señor Jesucristo también dijo en Juan, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y eso es lo que el Espíritu está haciendo acá en ellos. Algo que voy a aclarar es, si esto es lo que hablamos con los hermanos a la hora de estudiar el pasaje. Cuando vayas relatando las cosas que van pasando, no quiero que quede la idea de que esto es una secuencia o algo que va de forma gradual, dándose así lentamente. No, la obra del Señor es
salvó. Así, ¿sí? Así, de este momento, de un momento, salvó a la persona, mudó su corazón, lo cambió, lo hizo nueva criatura. Lo vamos detallando despacio para poder mirar en lo posible que el Señor nos permita el poder de su grandeza a la hora de salvar. Por eso es que no tiene mérito el oído humano, mis hermanos, porque es una obra sobrenatural sobre una criatura que está muerta en delitos y pecados. Ese es el estado del hombre sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que hemos aprendido en las Escrituras en el libro de Efesios. Esa es nuestra manera de vivir tiempo atrás cuando estábamos sin Cristo. Muertos en delitos y pecados, podíamos caminar, podíamos andar, pero no teníamos ningún tipo de relación con Dios, ignorábamos todas las cosas espirituales. Nos eran a nosotros, o en nuestro corazón, o en nuestro pensamiento, nos era una locura todo eso. De ninguna manera podíamos llegar a un entendimiento o a comprender acerca de las cosas del Señor a causa de ese pecado, a causa de esa comunión rota que está entre el hombre y Dios. Muertos en delitos y pecados. Miren, Tito habla acerca de esto. Tito capítulo 3 les habla a los hermanos para que no olviden esto en su manera de vivir, ¿no? Voy a citar desde el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, hay una separación, éramos, ¿ya? No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Éramos. En otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites dispersos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque su oído estaba bastante atento a las palabras de Pedro, no porque tenían una habilidad para escuchar y los otros tenían un problema de oído a este mensaje, no por eso, mis hermanos, no por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces Pedro está acá predicando, mis hermanos, esta palabra, está compartiendo acerca del Evangelio de Cristo a lo largo por toda la Escritura, y el Espíritu Santo convence de pecado al ser exhibida la santidad, la justicia de Dios. Nos muestra también nuestro pecado, nuestra condición delante de ese Señor, delante de su andar, y quedamos expuestos y no tenemos excusas. Somos hallados culpables. Somos hallados culpables. Antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Y también, mis hermanos, hace resplandecer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 6. Él hizo resplandecer en nuestros corazones la gloria de su Hijo. Nos mostró su santidad, su justicia, pero a la vez también se quedó en evidencia que no alcanzábamos, no dábamos gloria a Dios, estábamos destruidos, no llegábamos a la meta. Por eso las Escrituras dicen, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, nos dice el Salmo 19. Pero podemos leer este versículo acá o delante de cualquier persona
Y si el Espíritu Santo no obra en la persona va a seguir de la misma manera. Por más que pueda repetirlo y aprenderlo de memoria 20.000 veces, mis hermanos, si no hay una obra del Espíritu Santo, una operación de Dios en la vida de la persona, va a estar en la misma situación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pienso en esto. Nos convierte, el Espíritu Santo nos lleva, nos convence de pecado, somos confrontados en nuestro estado, nos lleva a Cristo, pero también se va renovando nuestro entendimiento a partir de ahí, de esa obra de salvación en nuestra vida. La exposición de sus palabras alumbra, dice el Salmo 119, hace entender a los simples. Y vemos, me viene a la mente las escrituras en Proverbios, cuando la sabiduría clama en las calles a los simples, venid, venid. Y como Dios, por su palabra, obra de una forma en la cual ese llamado se hace irresistible a todo corazón y viene al Cordero que quita el pecado del mundo. Puede verlo por primera vez, tal cual como Él es. Puede verle y puede ver su pecado, puede ver su miseria. Si solamente fuera leer o oír, mis hermanos, quedaría por... Lo único que quedaría sería un menosprecio total al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si todo pasara por... como les decía, si la solución fuese leer las Escrituras solamente para el hombre, o el oír las Escrituras, si esa fuese la solución, ¿para qué el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Por eso muchos pueden estar expuestos día tras día, vez tras vez, cada vez que la iglesia se reúne para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, y si no hay una obra de Dios en cada corazón, amigos, no hay que hacer. Uno no puede hacer más si Dios no obra en el corazón, si Dios no quebranta el corazón, si no puede ver su pecado. Recuerden cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Algunos dicen los profetas, Jeremías, Elías. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque eso, el hecho de poder ver eso, reconocerme como tal, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así que, mis hermanos, se cumple lo que Pablo también dice en Romanos capítulo 8, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, que también viene en este momento, una fe que no es nuestra, no la generamos, la fe es un don de Dios, según lo que nos dice también en el libro de Efesios, la carta de Efesios, también está acá. Esa tiene que ver con esa regeneración, por esa vida que el Espíritu Santo hace en la vida de aquel que estaba muerto y ahora puede poner la fe y la confianza en aquel Salvador, en aquel Señor, al cual Pedro está llevándolos a que identifiquen. Y si esto se ha dado a alguien, si esto se ve acá en estas personas que están escuchando este mensaje, y así fue este poder en cada uno de sus corazones, se cumple la palabra cuando el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos o a los fariseos, les decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es lo que se está cumpliendo con este pasaje acá que estamos viendo en el libro de Hechos. Las palabras del Señor Jesucristo, ellas van a escuchar mi voz. Ellas van a escuchar mi voz. Y cuando habla de seguirle, no habla de alguien que solamente va con una Biblia para todos lados, o que puede llevar una remera que dice Jesús, calcomanías, gorras, todo lo que quiera, no tiene nada que ver con eso. O quizás tu labio puede confesar, yo soy de Jesús. Pero el hecho de seguirle tiene que ver que va según las pisadas de su Señor, de su Salvador, de su pastor, el pastor y obispo de su alma, de nuestro Señor Jesucristo, y va a andar como Él anduvo. Va a andar como Él anduvo. Alguien podría decir, bueno, yo no escucho la voz, no hay entonces alguna obra en mí. Eso es un peligro también que pueda decirlo de esta forma o tomarlo de esta manera. Porque vuelvo a lo mismo, todo el tiempo están
dispuestos al Evangelio y se está llamando al arrepentimiento, a que consideren, a que puedan venir a Dios, al Dios vivo y verdadero, aquel que va a juzgar con justicia, aquel al quien van a tener que rendir cuentas. Aquel a quien todo aquel que viene y cree en Él no va a ser echado fuera. Mientras se le dice hoy, mis hermanos, toda persona que viene a Cristo no va a ser menospreciado, no va a ser echado fuera. Puede venir a Él y va a encontrar salvación. Si vienen arrepentidos y creen en Jesucristo, hay salvación. El Señor mismo denunciaba a aquellos judíos que decían haber creído en Él y le dicen que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Y vuelvo al capítulo 10 de Juan. Pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas. No sois de mis ovejas. Pero si hoy estás escuchando este mensaje, en el cual Cristo llama al arrepentimiento, y el pecado queda expuesto, la rebeldía queda expuesta, ven a Cristo. Ven a Cristo, ven a Dios, el cual es amplio en perdonarnos, enseña Isaías. El Espíritu Santo con la palabra de Dios alumbra nuestras tinieblas, mis hermanos, evidencia nuestra condición por la santidad que resplandece del Salvador. Quedamos expuestos. Me veo por primera vez, cuando sucede esta obra de salvación, por primera vez me veo culpable delante de mi Señor, y también por primera vez me duele el pecado, me duele la ofensa eterna, me duele, hay dolor, hay dolor. Por eso es que dicen, a continuación este mismo versículo dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Para la palabra compungieron o compungir se usa, a ver si lo puedo decir, katanusomai, así dice la palabra, que quiere decir esto es pinchar violentamente, perforar hasta atravesar o herir en vivo. ¿Sí? Herir en vivo. Esto es como si, bueno, no sé, nadie hizo la prueba, ¿no? Pero estar siendo picado en vivo, apuñalado en vivo, esa es la idea. Ahora, traslademos eso, pero hablando, pensando en el corazón, esto es un dolor que traspasó su corazón. Miren, hermanos, esto es un dolor que lo llevó a tal manera a sentir tal culpa de ofensa contra el Señor, tanto dolor que lo llevó a sentir que, no sé cómo explicarles con mis palabras, me quedo corto a la hora de describir tal poder de la obra del Espíritu Santo para que el hombre pueda verse tan miserable, tan necesitado de Dios, tan culpable delante de un Dios santo, que lo llevó a ponerse de esta forma, a humillarse de esta manera, a ver a Dios de esta forma. Se compungieron de corazón, de repente sintieron un dolor profundo que traspasaba su alma, su ser, que los hacía ver sin escapatoria, los hacía ver rodeados. Así es como nosotros nos vimos cuando el Señor obró en cada uno de nosotros. Vimos su palabra y vemos, pequé por acá, pequé por acá, pequé por acá, pequé por acá. Por todos lados donde miraba y podía mirar mi vida o la vida de usted, si podía mirar, por todos lados había pecado contra Dios. Por todos lados. Pero a la vez también eso lo llevó el Señor, el Espíritu Santo, lo llevó a Cristo. Lo llevó a ver al Salvador, aquel que quitaba, que podía limpiar, que podía lavar su pecado, que podía alejarlo delante de Dios, ese pecado que usted cargaba. Fue cargado en él. Fue cargado en él. Este dolor, mis hermanos, que sentían, tampoco es propio de ellos. Esto lo hizo Dios en sus corazones. Esto está haciendo Dios, la palabra, el poder de Dios en ellos. A decir verdad, y según si lo que dice Pedro, lo que nos está diciendo Pedro, ellos vieron, o fueron, ellos mismos crucificaron al Señor,
dieron el veredicto, estaban de acuerdo, ellos fueron los que gritaron crucifícale, todos estos sabían de lo que estaba aconteciendo. Quizás muchos de los que estaban allí vieron al que traspasaron, pero no todos se arrepintieron. Y quizás otros vieron al que lo traspasaron, y quizás sí ahora lo están viendo como tal, como Señor y Salvador. Ahora lo están viendo que fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestras transgresiones. Ahora lo pueden ver. El hecho de lo que mencionaba recién en cuanto a la regeneración tiene que ver con esto, porque para la palabra regeneración significa nuevo nacimiento y en griego se dice paligenesia, se dice así, ¿está bien? ¿Vamos bien? Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con el hecho de que se compungieron? Bueno, recién decíamos herir en vivo, ¿no? Que significa el hecho de la palabra de compungir es estar herido en vivo, herirlo a una persona que está viva. Y si esto hubiese sido así, de vamos a poner una persona muerta acá y lo podemos pinchar o picar, no va a haber reacción, porque no hay vida. Pero habiendo una regeneración del Espíritu Santo, habiendo un renacimiento, habiendo nacido de nuevo en Cristo Jesús, hay vida. Y por eso el ser expuesto delante de la palabra del Señor duele. Les duele. Entonces eso es bueno, mis hermanos, porque hay vida y de esa manera el Señor ha tratado con cuantos Él ha salvado. Por eso encontramos esta palabra de regeneración, yo la leí recién acá en Tito, pero vamos a encontrar a lo largo de las Escrituras esta idea de ese nacimiento de nuevo, por este poder, por la obra del Espíritu Santo, que hace a la criatura una nueva persona. ¿Recuerdan la conversación con Nicodemo, el Señor con Nicodemo? Y él le dijo, bueno, ninguno puede hacer estas cosas a menos que Dios esté con él. Yo le dije hace rato eso. Y el Señor le dijo, miren, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y si no nacieres de agua y del Espíritu, tampoco puedes entrar en el reino de los cielos. Habla de una obra sobrenatural. También expresa lo mismo, miren, 1 de Juan, capítulo 2. Hay varios pasajes, mis hermanos, que nos hablan acerca de esto. 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esa misma palabra acá, nacido, está relacionada con esta obra sobrenatural de Dios en la persona. Ahí nomás en el capítulo 5 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Sí? Hasta ahí nomás eso es lo que vamos a ver con respecto a esto. Pero esta idea de la obra de Dios, en el sobrenatural en la persona, está en toda la Escritura. Deja de lado por completo toda fuerza del hombre, toda voluntad humana. Pensaba en ese trato del Señor con su palabra al momento de la salvación y en este transcurrir de cada uno, con cada uno de nosotros, aquellos que han caminado con el Señor todo este tiempo, cómo la palabra aún sigue teniendo ese efecto en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4. La palabra sigue obrando desde ese momento y hasta el día de hoy sigue tratando con cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así como trató en ese momento y nos convenció de pecado, por medio de la palabra, por medio de la ley, hoy día el Señor sigue tratando con cada uno de sus hijos por su palabra y sigue dejando al descubierto, sigue dejando en evidencia aquellos pecados, como dice el salmista, que me son ocultos. Aquellos pecados que día a día batallan contra nuestra alma, aquellos deseos carnales que batallan contra el alma.
y aún la palabra sigue haciendo ese mismo efecto en cada uno de los suyos al ser expuesta. Nos convence del pecado del Espíritu Santo por medio de Dios. Vivifica nuestras almas, vivifica nuestras vidas, nos lleva a mirar al Salvador y a fortalecer nuestra manera de vivir hasta que Él venga. También el versículo, o lo que continuamos viendo cuando dicen se compungieron el corazón, iba a decir se confundieron. Sí, iba a decir, se confundieron, hoy pasó lo mismo, miren, hace rato también nos habla de un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Si bien Lucas, dejamos por sentado de que Lucas no vio los corazones, yo creo que lo que él relata es conforme al testimonio posterior que ven ellos en los hermanos, los frutos, por los frutos los conoceréis, y eso es lo que lleva a detallar esto, ¿sí? Incluso también el Espíritu Santo hace esta obra en Lucas para escribir estas cosas, pero esto nos habla de un arrepentimiento genuino, mis hermanos, que lleva a las personas no solamente a una confesión de labios o a dolerse por esto, sino también que esto perdura en el tiempo. No solamente es un dolor del momento. El arrepentimiento para con Dios por nuestros pecados no es un dolor del momento, es algo que va a tratar con nosotros y va a seguir doliendo porque tenemos vida. Va a seguir doliendo, el pecado duele, la lucha contra el pecado duele, cansa, agota, agobia a nosotros. Pero tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un Señor y Salvador que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a Él. Por eso les hablo de un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que está basado en la confianza en el Señor Jesucristo, en su obra, por lo que Pedro les acaba de compartir, les acaba de exponer la vida del Señor, toda su justicia y cómo todo esto ha sido hecho por el mismo Cristo. Entonces el alma, viendo ahora en completa desesperación, lo único que hace es asirse de Cristo, se agarra a su justicia, se aferra a su Señor, no hay otro lugar a donde agarrarse, y a pesar de que día tras día sigue doliéndose por su pecado, día tras día sigue aferrándose a su Señor. Esto nos lleva a pensar también dos cosas, que lo hemos visto tiempo atrás, que según 2 Corintios capítulo 7 nos dice que hay dos arrepentimientos. Un arrepentimiento que nos lleva la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para vida, y la tristeza del mundo, que produce arrepentimiento a la muerte. Para vida, por cuanto ellos, vamos a ver más adelante, si el Señor nos permite, ver el testimonio de estos hermanos que recibieron al Señor en su andar. De acá en más, vamos a ver su manera de vivir en este cuerpo, en el cuerpo del Señor, en su iglesia. Un arrepentimiento que este dolor, al verse expuesto delante de la palabra de Dios, delante de su santidad, y al ver su pecado, no lo llevó a alejarse de Dios. No lo llevó a quedarse sin esperanza y a tirar todo y a irse. Al contrario, este arrepentimiento nos ha acercado más a Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, si así lo permite. Ese es el arrepentimiento de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de los hijos. El arrepentimiento de Dios no endurece el corazón del hombre, no endurece el corazón del creyente. El arrepentimiento de Dios lo acerca más a su Salvador cada día. Recuerden el ejemplo que hemos visto. Judas por un lado y Pedro por el otro. Judas sintió culpa. He entregado sangre inocente. Y de alguna manera, a su alcance, a lo que él creía, de alguna forma quiso callar su conciencia, quiso hacer las cosas de su manera, y esta es mi manera de arrepentirme. Y fue y se ahorcó. Pedro, luego de traicionar al Señor y de negarlo 3 veces, salió y lloró amargamente. No había su corazón, pero el Señor fue a buscarlo. Esto, mis hermanos, debe llevarnos a pensar también que ese arrepentimiento
nosotros todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo estamos pecando. No vamos a arrepentirnos por aquellos pecados que ya Cristo cargó en la cruz al momento de la salvación. Pero sí el Señor nos enseña en la oración. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a aquellos que nos ofenden. Es un arrepentimiento que veo en el Salmo 51 cuando David ora al Señor una y otra vez. Las palabras que usa David al ver su comunión con el Señor por un momento interrumpida, rogando en su gracia poder devolver el gozo de esa salvación. Entonces, este salmo que él expresa, no voy a leer todo el salmo, pero las palabras como las dice, nos lleva a pensar en el diario vivir de cada uno de nosotros. Espero que en el transcurrir del tiempo no seamos engañados y el pecado empiece a endurecerlo, porque si pasa eso, mis hermanos, después el pecado ya no lo vemos tan grave como fue en ese primer momento. Ya la ofensa no parece tan ofensa, ya ahora cada vez, bueno, como estoy un poco más cerca de Dios, ya Él me mira de otra forma y dejamos de lado el sacrificio de Cristo, dejamos de lado lo que Él hizo de borrar todas las rebeliones. Y el pecado no lo vemos tan malo. Pero leo el Salmo de David en el Salmo 51 y me hace pensar, digo, Señor, necesito esa convicción, que me pueda convencer de pecado cada día, que mi corazón sea sensible a su santidad, a su palabra. Y creo que eso es algo que necesitamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Porque bueno, hoy sí, bueno, me arrepentí, perdón Señor por esto, y chao. Es un trámite. Si fuera así, si fuese fácil así, mis hermanos, David lo expresa en el Salmo 16, porque no quiere sacrificio, perdón, Salmo 51, verso 16, porque no quiere sacrificios que yo lo daría, no quiero holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Si solamente se tratara de entregar animales a causa de mi pecado, ya está. Bueno, Señor, perdóname por esto, sería fácil. Pero miren, mis hermanos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Ese corazón contrito y humillado habla de una comunión con el Señor, de que puede ver la gravedad de su falta día tras día y la necesidad de su Señor para ser fortalecido y hacer frente a ese pecado que agobia día tras día, o esa lucha contra el pecado. Este arrepentimiento, mis hermanos, nos va a llevar a un andar del cual Juan lo relata de esta manera. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 6 dice así: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de él. Ya hemos estudiado esto, ya lo hemos visto, no solamente yo lo he explicado, pero no habla de un pecar por ejercicio ni por deleite. Habla de un pecado por el cual día tras día estamos expuestos a esto y puede que llegue a pasar, mis hermanos. Y si hubiéramos pecado, también nos dice Juan en capítulos atrás, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si eso es que ha pasado. Pero ya no es un deleite. Vuelvo a lo mismo. El pecar contra su Señor duele. Se compungieron de corazón, duele. Ya no lo ve de la misma manera, ya no peca por deporte. Ahora ve que si está pecando voluntariamente es pisotear la sangre de Cristo. Es pisotear la sangre de Cristo. Entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Miren, no sé si se puede calcular la desesperación
o si yo no podría describirla según el pasaje, pero me imagino, considerando la santidad del Señor y la evidencia de mi pecado expuesta, ¿qué haremos? ¿A quién iremos? ¿Qué hacemos, Pedro? Hermanos, ¿qué hacemos? La pregunta, mis hermanos, de estas personas habla de una disposición al Señor. Y lo que digo esto es conforme a los frutos que se van a ver después también. Vuelvo a lo mismo, a su andar que se ve después de todo esto, por la obra del Señor en ellos. ¿Sí? El hecho de que permanecían juntos, perseveraban, esa perseverancia, esa santificación en su vida que va a venir más adelante, eso es lo que les pido. Pero esta pregunta me lleva a pensar en esa disposición. Es como cuando el Señor le presenta a Pablo, ¿se acuerdan? Se presenta a Pablo y dicen, ¿quién eres, Señor? Es lo que siempre decimos, ¿no? Y de repente la otra pregunta que viene de Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Hay una disposición inmediata, o está esa disposición en el corazón de entregarse voluntariamente al servicio de su Señor por esta ofensa que hizo, aferrándose a la justicia de Cristo, aferrándose a Él. Es lo que también nos enseña el Salmo 110, en el versículo 3, cuando dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La disposición cambia por completo. Esta obra en el corazón cambia por completo la manera de vivir de la persona. Ya pasa de una persona que está en una postura de demandante o de demandar a estar dispuesto a servir a su Señor y Salvador. A estar dispuesto a poner todo su ser al servicio de su Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que ir? ¿A quién tengo que mirar? Ahora los va a guiar a Cristo. Pero hay un cambio en el corazón que solamente Dios puede hacer eso en cada corazón. Uno de los ejemplos, miren, acompáñenme un momento, por favor, ahí en Lucas, capítulo 18. Y vamos a ver este contraste en el 18 entre este joven o este principal que se acerca al Señor y también con Zaqueo, ¿no? Para ya creo que sabemos a lo que hablamos, pero dice, el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, y conocemos el desenlace, ¿no? No siguió al Señor, el Señor empieza a hablar acerca de cuán difícil y imposible es al hombre, a los que están aferrados a las cosas de este mundo y no quieren soltar nada, que se aferran, eso es lo que le da seguridad, y no aferrarse a Cristo. Es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Es imposible. Pero la disposición o el cambio, la actitud que se genera en el corazón en otra persona, por ejemplo Zaqueo, es diferente. Miren, el capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posen yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
hay otra actitud. ¿Ven? Hay otra actitud. Doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por duplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo pudo verse perdido por la santidad del Señor, por su justicia, y vio la necesidad de Cristo. Y dijo Jesús: yo vine a buscar lo que se había perdido. Y aquí ha llegado la salvación a esta casa. Hay un reconocimiento, mis hermanos. Pueden también considerar este testimonio. Hace rato cantábamos antes de esto, el malhechor se convirtió clavado en una cruz. ¿Recuerdan los dos casos? ¿No? ¿Recuerdan? Uno estaba maldiciendo al Señor, o los dos estaban maldiciendo, y de repente algo pasó en uno. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es algo precioso, mis hermanos. Eso nos habla de la belleza del Señor, de su poder para salvar, de cómo Él quiere, de su soberanía, de su gracia, de su favor. Podríamos pensar también en el fariseo y el publicano. Yo no soy como este, y sin embargo el publicano no levantaba su rostro, le golpeaba su pecho. Sé propicio a mí, pecador. Hay una diferencia en el arrepentimiento. Hay una diferencia marcada que solamente Dios puede hacer y que va a llevar que ese arrepentimiento y ese dolor por el pecado perdure hasta que el Señor vuelva a buscar. No va a tomar más en broma el pecado. No va a tomar más porque sabe que esto es lo que el Señor ha cargado en la cruz. Esto es lo que ha costado a su Hijo en la cruz. Esto le ha costado el sacrificio. El sacrificio. Para terminar, mis hermanos, la pregunta que hago con este pasaje es: ¿qué produce esa palabra a la cual somos expuestos día tras día cada vez que nos reunimos? ¿Qué produce en nosotros? Ahora hablo como a creyentes desde aquel momento que el Señor nos ha salvado, ¿sí? Y me incluyo en esa pregunta. ¿Qué produce en todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Me pregunto si se sigue viviendo conforme a lo que nos dice Isaías, que dice: yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que se humilla y tiembla ante mi palabra. ¿Nos pasa eso? ¿Pasa eso con nosotros cada vez que somos expuestos a la luz de la misma? ¿Somos expuestos a la santidad del Señor? ¿Nos humillamos ante ella? ¿Temblamos ante ella? ¿Le preguntamos al Señor, mis hermanos, qué haremos? Y somos diligentes en buscar cómo renovar nuestro entendimiento para comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta por medio de las Escrituras. Está ese trabajo en nosotros, lo hacemos, meditamos esto en nuestros corazones, en nuestras camas, en el trabajo, o si es posible, si se da la posibilidad, pero ¿pasa esto en nuestras vidas? O solamente, bueno, es un mensaje más, listo, lindo mensaje, bueno, más o menos, depende, me voy y ya está. Espero que no sea así en cada uno de nosotros. Espero que esto lo podamos tomar con seriedad y considerar que la palabra viene de nuestro Señor, es una palabra viva y eficaz, como compartí hace rato, que discierne los pensamientos de nuestro corazón y que es útil para nuestra alma, es útil para nosotros, nos lleva a conocer más a nuestro Señor, nos lleva a dar pasos firmes y seguros en este mundo en tinieblas, como bien se compartía hoy, que somos luminares en este mundo. Buscamos ayuda. ¿Qué haremos? ¿Cómo enfrento este pecado? ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Cómo llevo adelante esto? Es algo que nos preguntamos, mis hermanos, con las Escrituras día tras día. Un pasaje para terminar se encuentra en Hebreos, que habla acerca de que el escritor está animando a los hermanos a dejar de lado toda su confianza que pueda generar sus obras, sus hechos, sus pensamientos, Moisés, la ley, que no es mala la ley, pero a fin de que no pongan su confianza en eso, en lo que ellos puedan hacer. Y le dice, por lo cual, dice el capítulo 3, versículo 7, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es la historia de Moisés sacando al pueblo de Egipto. Durante 40 años
vagaron en el desierto, tentaron al Señor en todo tiempo y no entraron en el reposo del Señor en la tierra prometida. Capítulo 4, considerando este testimonio, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ese es el reposo de Cristo, de despojarnos de todo tipo de fuerzas propias en lo nuestro, en lo que uno puede hacer, ¿sí? En todo tipo de obras. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Recuerda que no se trata solamente de oír, no se trata solamente de escuchar. Volvemos al Señor que nos dé el entendimiento, la gracia, la sabiduría para poder aplicar esta palabra por obra cada día de nuestra vida. Tiene que ver también con un llamado a examinar nuestro corazón. Temamos pues. Ellos vieron las obras del Señor durante 40 años. No les faltó sustento. Lo tentaron en todo tiempo al Señor. Y a nosotros se nos anuncia este testimonio del Señor Jesucristo. Sus buenas nuevas a nosotros. No cambian los corazones. El corazón de ellos, el corazón de nosotros, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Necesitamos de su gracia para poder permanecer firmes en el Señor, confiando en Él, no confiando en nuestra propia justicia. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Al oír esto se compungieron de corazón. Ese dolor fue profundo y lo llevó al Señor. Y de a poco ya estamos mirando cómo el Señor los está guiando a su Hijo, a que puedan conocerlo, a que puedan verlo al Salvador como es. Así que gracias al Señor por su obra. Aún todavía hoy, mientras se dice hoy, la promesa sigue estando vigente. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que despójese de toda su carga, de toda su fuerza, de todos sus pecados. Y venga a Cristo, el cual es amplio perdonar. Y si usted está haciendo frente, hermano, hermana, esta vida diaria, en sus fuerzas, es cansador. Y duele también. Y ese dolor no es el mismo que este dolor que está acá, que vemos que nos va a llevar más a Dios, sino que nos lleva a un dolor que es casi sin esperanza. Nubla nuestra vista a nuestro Señor, no nubla nuestra vista a nuestro Señor. Así que rogamos al Señor que podamos honrarle en todo el proceder y aferrarnos a su palabra. Gracias al Señor por eso vamos a orar. Padre, Señor, bendito, Salvador y Señor, te damos gracias por todo. Rogamos que tu favor obre en cada uno de nosotros aquí reunidos, a fin de que podamos aferrarnos a tu palabra, Señor, cada día, que nuestros corazones, que nuestro oído, Señor, ese sentido espiritual que está, podamos estar atentos en todo tiempo, Señor. Podamos estar atentos a esa palabra que viene de ti, que no miremos a otro lado, que podamos buscar con diligencia, conocerte, comprobar tu voluntad, animarnos unos a los otros, ver cómo es el conducir de la iglesia, Señor, ayúdanos, te lo pedimos. Y si aquí en medio nuestro hay personas que no te conocen, Señor, te ruego que obres y lleves a tal persona a salir de ese engaño, de esa dureza, que pueda ser quitado ese velo, que se pueda ver a Cristo, este Señor, al cual si invoca, será salvo, Señor, de la ira venidera. Gracias, Padre, por todo. Ruego que obres en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo.